Del Evangelio según San Lucas. Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hola amigos y amigas. En el Evangelio de los últimos 2 domingos hemos escuchado un mensaje que se opone a la lógica de las personas. Todos los que se consideraron infelices, los pobres, los hambrientos, los que lloran, los perseguidos, para Jesús son proclamados bienaventurados. Y el domingo pasado se nos hablaba del principio de la no violencia absoluta que también se establece por Jesús. El cristiano no puede responder al mal con el mal. Ahora, quienes enseñan lo contrario a esto que enseña Jesús, incluso si llevan el nombre de cristianos, actúan como falsos maestros. Justamente el Evangelio de hoy consiste en una serie de dichos de Jesús dirigidos a estos falsos maestros. Comienza con un proverbio bien conocido. ¿Puede una persona ciega dirigir a otra persona ciega? Un día los discípulos le dijeron a Jesús que los fariseos estaban ofendidos por sus palabras. ¿Y Jesús qué va a responder? Les va a decir, no le presten atención. Son ciegos guiando a otros ciegos. El pasaje del Evangelio de hoy no está dirigido a los fariseos, sino que está dirigido a los propios discípulos en este caso. En la iglesia de los primeros siglos, los bautizados fueron llamados iluminados. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo había abierto sus ojos. Podían ver de una manera nueva y distinta. Pero esto no siempre sucede. Lamentablemente no siempre sucede. Y Jesús advierte a sus discípulos de este peligro de perder la luz del Evangelio, muchas veces motivados por un cierto sentido común, que no siempre es el más común de todos los sentidos, y más de una vez este sentido común se opone al Evangelio. Más de una vez el criterio humano común se opone a los criterios de Jesús. Los falsos maestros cristianos pueden cometer otro error dictado por la presunción. Creer que todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que hacen es bueno, es sabio, es justo, está conforme al Evangelio. Para cualquier miembro de la comunidad cristiana que se sienta, podríamos decir, investido con una autoridad similar, Jesús recuerda este otro proverbio: el discípulo no es más que el maestro. El maestro absoluto es Él. El discípulo es siempre aquel que aprende del maestro. Y es necesario que siempre esté en condición de discípulo. Estos falsos maestros reclaman a sí mismos un derecho peor todavía, más exorbitante. Hacen algo que ni el mismo Jesús quiso hacer. Él nunca quiso hacer esto. ¿Qué significa juzgar? Juzgar, pronunciar sentencias contra los hermanos. Para estos maestros se cuenta la parábola, podríamos decir que es una parábola de la pelusa y la viga. Es una invitación a desconfiar de los cristianos
que se sienten siempre seguros de lo que dicen, de lo que enseñan, de lo que hacen. No se dan cuenta de que tienen ante sus ojos enormes troncos, enormes vigas que les impiden ver la luz. ¿Cuáles pueden ser estas vigas? Pueden ser pasiones, pueden ser envidias, pueden ser deseos de estar sobre los demás, de gobernar, puede ser ignorancia, puede ser miedo. Un ejemplo que nos ayuda a entender. Durante muchos siglos, los cristianos han afirmado que hay guerras justas, que puede existir una guerra justa, que en ciertas situaciones se puede levantar las armas. Incluso los cristianos libraron guerras en nombre del Evangelio, en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios. ¿Cómo podría suceder esto si Jesús ha hablado tan claramente sobre esto, sobre el amor a los enemigos? ¿Cuál es la explicación? Ya la sabemos, la explicación es el orgullo, la intolerancia, el dogmatismo, el fundamentalismo que estos cristianos tenían ante sus ojos. Estas son sus vigas. A ellos Jesús llama hipócritas, a estos jueces, a estos maestros cristianos, Jesús llama hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Sabemos que los hipócritas son actores. En el teatro, las personas que actúan son hipócritas, que se ponen una máscara, hacen un personaje que no son. ¿Por qué hipócritas? Porque en realidad son pecadores, pero se revisten de justos, que juzgan, que se sientan en la corte como jueces y pronuncian juicios terribles. Entonces son hipócritas, asumen un rol que no es. ¿Cómo distinguir entre buenos y malos maestros en la comunidad de Jesús? Justamente la última parte del Evangelio de hoy va a pronunciar los criterios para ver cuáles son los buenos y los malos maestros. Jesús va a decir en el versículo 45, el hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno que tiene en el corazón. El malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces estamos acostumbrados a interpretar estas palabras de Jesús como una invitación a evaluar de las personas solo las obras que realizan. Pero en el contexto del evangelista Lucas, no así en Mateo, estos frutos son el mensaje que los maestros anuncian. Este mensaje puede ser bueno o puede ser malo. Jesús entonces nos invita a evaluar a los maestros de acuerdo con sus palabras. ¿Por qué? Dice claramente Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que anuncian debe ser siempre confrontado con el Evangelio. Si lo que anuncian no está acorde al Evangelio, por lo tanto se trata de un falso maestro. Entonces podemos evaluar si lo que se propone es una buena comida, una comida nutritiva o simplemente, lamentablemente, una fruta venenosa. Hasta la próxima.